Bienvenidos una vez más a la Semilla Podcast. El día de hoy vamos a proseguir con el estudio de los testigos de Jehová y haciendo una comparación. Como decíamos en el episodio pasado, que hemos estado presentando la Biblia de los testigos de Jehová, ¿no? La Biblia característica que ellos usan. Entonces, ahora vamos a hacer una comparación de qué es lo que se diferencia a las demás versiones, ¿no? Más que nada ahora vamos a comparar con la Reina Valera. Muy bien. Entonces, ¿cómo está, hermana Betty? Bien, gracias a Dios, porque Dios siempre nos da esta oportunidad. Para mí es un privilegio poder dar a conocer a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, que todo lo que los testigos tienen encubierto, ¿no? Y también sus doctrinas, que más adelante vamos a hablar. Esto no son doctrinas, son algunas cosas que muchas personas no conocen. Y cuando terminamos esto, vamos a pasar a ver algunas doctrinas de los testigos de Jehová. Muy bien, hoy vamos a ver distorsión de la traducción Nuevo Mundo en varias pasajes de la Biblia. Los autores de la traducción del Nuevo Mundo declaran en el prefacio de su Biblia que procuraron hacer su traducción ser más exacta posible en confronto con las lenguas originales de la Biblia. Pero los pasajes que vamos a nombrar, ustedes se darán cuenta si realmente todo eso que ellos dicen es verdad. Veamos algunas distorsiones a seguir de la Biblia traducción Nuevo Mundo. En Génesis capítulo 1, versículo 2, fuerza activa en lugar de Espíritu de Dios. Compara con Reina Valera y lea también en la traducción Nuevo Mundo. Ya en la Reina Valera dice, ¿no? Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en la traducción de los testigos dice: ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Y la fuerza activa de Dios se movía de un lado al otro sobre la superficie de las aguas. Ahí está. Fuerza activa de Dios. Él llama al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios fuerza activa. Ahora la pregunta que no quiere callar. ¿Una fuerza es una persona? Si es una fuerza, es algo inerte, ¿no? Que no tiene vida. Exactamente. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios es una persona. Es una persona, porque tiene intelecto, tiene emoción y tiene voluntad. Y nosotros lo vamos a probar que esto es cierto. En Mateo capítulo 4, del 1 al 3, busque ahí Mateo capítulo 4, del 1 al 3, el Espíritu Santo aparece grafado con letra minúscula y diablo y tentador con letra mayúscula. La palabra hijo, que se refiere a la persona de Jesús, aparece con letra minúscula. Ya Mateo 4, ¿no? 4 del 1 al 3. Ya Mateo 4, 1 al 3. Ya dice en la Reina Valera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora mira en la traducción Nuevo Mundo. Ya dice así: entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto. ¿Cómo está escrito?
Con minúscula. Espíritu con minúscula. Ahora sigue la lectura. Dice, para ser tentado por el diablo, que está con mayúscula, diablo. Después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, entonces sintió hambre. También el tentador, con mayúscula, vino y le dijo, si eres hijo de Dios, hijo con minúscula, di a estas piedras que se conviertan en panes. Ahí está. En Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, niegan la resurrección corporal de los santos. La Biblia dice que cuando Jesús murió, cuando estaba siendo crucificado, muchos santos que dormían, que habían muertos, resucitaron. Lea ahí. La Reina Valera dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora léelo. En la traducción Nuevo Mundo. 52, ya dice. Y las tumbas conmemorativas se abrieron, y muchos cuerpos de los santos que se habían dormido fueron levantados. Y algunas personas saliendo de entre las tumbas conmemorativas, después de que él fue levantado, entraron en la ciudad santa y se hicieron visibles a mucha gente. Ahí, ¿cómo que llaman? Tumba conmemorativa. Tumba conmemorativa. A ellos les gusta esta palabra. A esa palabra conmemorativa. Dice que fue expuesto, ¿no? Fuera de la sepultura. Y se hicieron visibles, dice mucha gente. Ahí hay la palabra levantados. Cuerpos de los santos que se habían dormido fueron levantados, dice. ¿Y qué más? Y algunas personas saliendo de entre las tumbas conmemorativas, después que él fue levantado, entraron en la ciudad santa. Muy bien. Ahí dice, no dice que fueron resucitados, dice que fueron levantados. Muy bien. Ahora vamos para Mateo capítulo 14, versículo 33. En Mateo capítulo 14, versículo 33. Mateo capítulo 15, versículo 35. Mateo capítulo 28, versículo 9 y 27. Juan 9, 38. Y Hebreos 1, 6. Prestar homenaje en lugar de adorar a Jesús. O sea, todas las veces que aparece a palabra adorar, con referencia a Jesús, los testigos de Jehová tradujeron prestar homenaje. Lea, Juan. La Reina Valera dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En la traducción de las Santas Escrituras dice, entonces los que estaban en la barca rindieron homenaje y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. 15:25. Lea solamente en la traducción Nuevo Mundo. Y en el 15:25 dice, cuando la mujer vino y se puso a rendirle homenaje diciendo, Señor, ayúdame. Siempre es rendir homenaje. Mateo 28, 9. Y mire, Jesús se encontró con ellas y dijo, buenos días. Ellas se acercaron y lo asieron de los pies y le rindieron homenaje. Eso dice, la Reina Valera dice, le adoraron. Juan 9, 38. Ya dice, entonces él dijo, pongo fe en el Señor, y le rindió homenaje. Y Hebreos 1:6, por último, Hebreos 1:6. Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Entonces, la palabra adorar en griego es proskuneo. Proskuneo. Y siempre que proskuneo aparece en la Biblia con relación a Jesús, ellos tradujeron prestar homenaje o rendir homenaje. Pero quando se refere a adorar o proskuneo a la persona del Padre
de Satanás, de deuses falsos, ellos tradujeron adorar correctamente. Solo tradujeron incorrectamente quando se refere à persona de Jesus. Juan, busca aí em São João capítulo 8, versículo 58. Leamos primeiro aí, como é só um versículo, aí em Reina Valera. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora lea. Jesús les dijo, muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Em São João 8, 58, em Reina Valera está, yo Soy. soy. Que é um passagem de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Deus chama a Moisés, ele comissiona para sacar o povo de Israel, e Israel questiona a Deus, não. Como vou a fazer isso? Porque quando me perguntarem quem me ha enviado, aí Deus responde, eu sou me ha enviado. E os testigos de Jeová traduziram, eu he sido, porque se refere à persona de Jesus. Mateo 27, 32. En Reina Valera 30, o Mateo 27, 32 dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este le obligaron a que llevase la cruz. Y aquí en la Biblia de los Testigos dice, 27, 32, dice, cuando iban saliendo encontraron a un natural de Cirene de nombre Simón. A este lo obligaron a rendir servicio para que le levantara el madero de tormento. Entonces, aí cambiaram cruz por Madero de tormento. madeiro de tormento. Muito bem. Por último, temos 2 de Coríntios 11, 8. En Reina Valera dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Que diz aí 2 de Coríntios 11, 8? Aquí dice, robé a otras congregaciones aceptando provisiones a fin de ministrarles a ustedes. Aí Pablo é chamado de ladrão. Disse que Pablo roubou outras congregações para quê? Para aceptando, dice, provisiones a fin de ministrarles a ustedes. Ou seja, que outras igrejas, Pablo roubou a outras igrejas para servir a la igreja de Corinto. E com isso nós outros podemos ver que realmente seus tradutores, essa é a razão por a que os tradutores não aparecem seus nomes, não deram, não quiseram aparecer por causa desses grandes erros. Creio que por vergonha, quem sabe, não? Claro, há alguma razão oculta e que vamos descobrir mais adelante. E não são os únicos passagens, há muitos. Não, há outros passagens que nós outros vamos mostrar enquanto ao inferno, quando estemos falando sobre a doutrina do inferno, nós outros vamos ensinar-lhes em sua própria Bíblia como não há. Como não há. Então, que é o que demonstra isso? Eles dizem uma coisa, pero com os hechos desmentem o que eles dizem. Eles dizem que isso era uma tradução, isso era o mais fiel possível às línguas originais. E o que nós outros hemos visto, que não é assim. Estão falando de coisas sem sentido, ¿no? Sem sentido. O que directamente están llevando hacia las doctrinas que ellos tienen, o las herejías que ellos tienen. Entonces han adaptado la Biblia a eso. Eso podemos ver ahí. Entonces eso queríamos compartirles el día de hoy. Estos son algunos pasajes que en la Biblia de los Testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, está modificado, cambiado, ¿no? ¿Por qué? Por las mismas doctrinas que ellos enseñan. Que vemos que la Biblia dice otra cosa y ellos han tenido que modificar la Biblia para poder seguir con sus enseñanzas, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos aquí. Entonces, les invitamos a que se suscriban, nos den like, comenten y compartan este episodio también, que es muy importante para nosotros, para seguir haciendo este estudio, para seguir mostrándoles
todas estas cosas que los testigos de Jehová creen y que no son ciertas, que la Biblia los contradice a ellos, ¿no? O más bien que ellos contradicen a la Biblia con sus enseñanzas. Entonces nos vemos la siguiente semana, vamos a seguir estudiando sobre los testigos de Jehová y que Dios los bendiga.